Seguimos en Hechos, hoy comenzamos con la ayuda del Señor en el capítulo 10. Aleluya. Hechos capítulo 10. Aleluya, Santo. Te adoramos, Santo. Gracias, Dios. Vamos a leer hasta el 33. Vamos a ver. Aleluya. Hechos 10 hasta el versículo 33. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, que oraba a Dios suyo. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. A los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto:
¿Por qué causa me habéis hecho venir? Hasta ahí leemos, hermano. Después vemos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, habíamos hablado, si pone el mapita donde está Jope, donde está Cesarea, habíamos hablado, ¿no es cierto?, el jueves pasado, amén, de este viaje, ¿no es cierto?, de esa salida a visitar a los hermanos que hizo Pedro, y llegó a Lida, después lo llaman de Jope porque había muerto Tabita, y Herod allí, Tabita vuelve a la vida, amén, gloria al Señor, aleluya, y termina diciendo en el versículo 43 del capítulo 9, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Aleluya, habíamos dicho que era Simón, amén, que era curtidor, que era un oficio que no era agradable a los judíos, porque tenían que trabajar con animales muertos, ¿no es cierto?, para sacar su cuero, y eso lo hacía inmundo, pero él lo hacía, amén, gloria al Señor. Y, aleluya, seguramente era creyente, gloria a Dios. Vimos que allí en Jope entonces había una comunidad, amén, de creyentes, ¿no es cierto?, donde Pedro, amén, sucedió ese milagro, dice que se quedó algunos días allí. ¿A qué se habrá quedado algunos días? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué se quedó? ¿A descansar? ¿A pasar unas vacaciones en Jope, junto al mar? A predicar, amén, Él dio la obra allí, ¿no es cierto?, vio la necesidad, amén, de enseñarles la palabra, de que la gente crezca, de dejar obrero. Esa es la visión, ¿no es cierto?, de todo el que sirve al Señor, amén, llevar la palabra, enseñar, amén, que profundice la palabra para un día, ¿no es cierto?, en pocos días, en poco tiempo, ¿no?, dejar gente encargada, obreros allí, ¿no es cierto?, para que la palabra, amén, se establezca, amén, y las iglesias sean fundamentadas en la palabra de Dios. Y allí, pero todo, hermano, digo, qué tremendo, hermano, porque todo un propósito, ¿no es cierto?, de Dios. Pedro lo sabía, pero ya el Señor estaba tratando con Pedro. Nosotros conocemos, ¿no es cierto?, Pedro había sido un religioso, ¿no es cierto?, que guardaba la ley, gloria al Señor, pero ya había visto a los samaritanos convertirse, que los samaritanos eran medio judíos, como usted puede decirme, medio creyente ahí, ¿no? Eran medio judíos, medio paganos, pero se convirtieron al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Y después va a la casa de Simón el curtidor, ya otro adelanto, ¿no es cierto?, la vida de Pedro, porque antes no hubiese ido. Simón, un trabajo inmundo, no voy a ir ahí, pero digo, ¿cómo Dios? Y así el Señor va trabajando en nuestras vidas. ¿Cuánto tenemos prejuicios, no sé, cosas? Amén. Y Dios va trabajando, va haciendo a través de circunstancias, de cosas que pasan, esto vamos entendiendo. A veces no entendemos. ¿Por qué cuando somos nuevos? ¿Por qué los hermanos se enferman? ¿Por qué pasan situaciones difíciles? ¿Por qué se mueren los hermanos jóvenes? ¿Por qué? No sé, hay tanta cosa que uno después va pasando y va viviendo en la vida propia, ¿no? Y va entendiendo. Y es Dios que va tratando, ¿no es cierto?, con nosotros para purificarnos, ¿no es cierto?, y que podamos ser instrumentos útiles en sus manos. Y una de las cosas también que si no se compliquen, ¿verdad? Porque ya vimos el mapa el otro día. Gloria a Dios. Lo que vimos, ¿no es cierto?, que bueno, aquí en Jope, ¿se acuerdan? Amén, aquí nos recuerda, Jope era un puerto a Jonás. Amén, hasta ahí, a ese lugar fue Jonás, amén, a tomar un barco para huir de la presencia de Dios. Entonces, hermano, uno se imagina, amén, que ya Jonás, unos cuantos cientos de años antes de esto, había vivido, así que ya existía Jope, ya había una ciudad. Cuando hay un puerto en una ciudad, es una ciudad, ¿no es cierto?, comercial, es una ciudad activa, hay comercio, hay ventas, compras, ¿no es cierto?, llegan barcos, salen barcos, amén, gloria al Señor. Uno se imagina una ciudad, ¿no es cierto?, activa. Cesarea también era una gran ciudad, habíamos dicho, nosotros Cesarea está un poco al norte, pero siempre sobre el mar Mediterráneo. Cesarea era una ciudad, le dicen la capital política de Roma, porque Cesarea era una ciudad romana, si bien estaba en la provincia, ¿no es cierto?, de Judea, en Israel, pero los romanos la habían fundado. Así que Herodes el Grande, para quedar bien con el emperador, que en ese tiempo era César Augusto, edificó esa ciudad en honor a él, amén, y le puso el nombre de Cesarea por el César, ¿no es cierto? Cuando edifica la ciudad, hermano, no era porque era tan devoto al emperador, sino por, como decimos nosotros, por gambeta, ¿no? Para después
recibir, ¿no es cierto?, beneficios y cosas así, porque hacían los romanos, eran así, todos eran por la plata, eran crueles, eran déspotas, ¿no es cierto?, siempre por la plata, y ellos oprimían mucho al pueblo de Dios. El pueblo estaba obligado a someterse a sus mandatos, ¿no es cierto?, a su régimen, pero ellos maltrataban, cobrando impuestos desorbitados y tanta cosa, ¿no? Lo único que le permitía al pueblo de Israel era conservar su religión, en eso lo dejaban, ¿no es cierto? Pero, y Dios, qué tremendo, hermanos, porque uno se imagina también acá, esas ciudades, uno mira nuestra ciudad, una ciudad grande, ¿no es cierto?, con su comercio, con su movimiento, con gente que va y que viene, y otras ciudades también, los hermanos que viajan, ¿no es cierto?, que conocen, y parece, ¿no es cierto?, que la gente está tan ajena a las cosas de Dios, como que la gente no quiere nada. Y el que miraría esas ciudades, Jope, bueno, ese movimiento, y Cesarea también, lleno de soldados, lleno de gente romana, ¿no es cierto?, parece que ajeno, pero sin embargo Dios trabajando y extendiendo su sitio y llevando, ¿no es cierto?, a un hermano a una ciudad para que le predique el evangelio, ¿no es cierto? Y aquí también, hermanos, es así. Uno mira, ¿no es cierto?, mira acá, mira a Jun, nadie cree, ¿no es cierto?, pero sin embargo Dios lleva a sus Pedro, a Jun, y lleva para el norte, lleva para Quebranchi, lo lleva para los pueblos, ¿no es cierto?, porque allí hay Cornelios, amén, que necesitan la palabra de Dios, amén, y así se mueve Dios. Parece que no se ve nada, pero sí, Dios está trabajando, Dios se mueve, y tiene sus hijos, tiene sus siervos, amén, que le obedecen, amén, y que llevan la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Y acá vemos, hermanos, amén, gloria al Señor, un poquito más al norte, acá está Jope. Pedro había estado en Jerusalén, ¿no es cierto? Va a Lida, va a Jope, está varios días aquí en Jope, y más al norte, más arriba, ya está Cesarea. Amén, gloria a Dios. En Cesarea, Pedro todavía no sabía nada, ¿no es cierto? Pero en Cesarea había un hombre, amén, que amaba a Dios, aleluya, sin conocer realmente la salvación, amén. Amaba a Dios, conocía, porque en Cesarea, hermanos, era, como dije, una capital romana, era una ciudad para los romanos, porque para los romanos, Judea y todas las ciudades judías eran aburridas, porque no tenían los deportes y las diversiones que ellos estaban acostumbrados a tener. Y aquí en Cesarea había hipódromo, había cantidad de cosas, ¿no es cierto?, que ellos ahí disfrutaban. Nosotros cuando estuvimos allá nos llevaron a un cine, ¿no es cierto?, allí, y en cámara rápida nos mostraron cómo Herodes hizo esa ciudad, ¿no es cierto?, y ahora están sus ruinas, ¿no? Gloria al Señor. Y entonces los judíos eran muy comerciantes, amén. Los judíos, después que se fueron a Babilonia, que los llevaron cautivos a Babilonia, ellos antes estaban acostumbrados a ser campesinos, ¿no es cierto?, a plantar, a tener ganado. Bueno, por allí en las ciudades había algún, como ese que trabaja en el barro, algún alfarero, había algún carpintero, ¿no es cierto?, pero lo mayor era la ganadería, la agricultura. Pero cuando son llevados a Babilonia, allá no tenían campos para criar vacas, ni ovejas, ni nada, allá no tenían, ¿no es cierto?, para plantar. Entonces ahí empezaron a dedicarse al comercio, y hasta el día de hoy, ¿de quiénes son los mejores comercios, los más grandes? De los judíos, hasta el día de hoy te gusta. Y yo me imagino, no lo leí en ningún lado, pero yo me imagino cuando se forma esta ciudad de Cesarea, a mí que estaba llena de soldados, que muchos de esos soldados estaban con su familia, ¿qué habrán dicho los judíos de otras ciudades? Vamos a Cesarea a hacer plata, vamos a hacer el negocio allá. Y allí entonces se llenó, ¿no es cierto?, de judíos que le vendían, ¿no es cierto?, cosas a los romanos, que tenían sus tiendas, que tenían sus, que vendían, hacían sus ferias, ¿no es cierto?, y todo eso. Entonces uno imagina una ciudad, ¿no es cierto?, de mucho movimiento, pero un gran grupo, porque uno puede decir, ¿cómo puede ser si era una ciudad romana que haya judíos allí? Pero fueron por eso. Amén. Era el lugar donde ellos podían hacer plata, ¿no es cierto?, y venderle cosas a los romanos. Y uno, el que ha visto películas, ve que los romanos vivían bien, tenían sus casas con adorno. Capaz, cuando estaban en sus pueblos de Judea, bueno, el alfarero capaz vendía su jarroncito para el agua, alguno iba con un jarrón para el agua, otro para un cuero para el vino.
pero los romanos tenían muchos adornos, compraban muchas cosas. Entonces uno se imagina que allí los judíos también se desarrollaron económicamente con sus negocios. Gloria al Señor. Aleluya. Y bueno, Pedro entonces estaba en Jope, gloria al Señor, y mientras nosotros nos cuenta la palabra de Dios acá en este capítulo que hemos leído, que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Centurión viene a ser un capitán, algo de eso, ¿no? Esto estaba a cargo, amén. Cuando dice centurión, se refiere a 100 personas, por lo menos, algunos centuriones que tenían más, pero por lo menos 100 personas a cargo tenía, así que estaba a cargo de 100 soldados, amén. Ese era un centurión. De la compañía llamada La Italiana, bueno, tenían su nombre, esas compañías, ¿no es cierto?, que estaban en distintos lugares, amén, tenían personas, ¿no es cierto?, con un ejército para proteger y defender la tierra que ellos habían conquistado. Pero hay algo que dice acá de Cornelio, hermano, gloria al Señor. Dice que era piadoso. ¿Qué es una persona piadosa? Que tiene amor a Dios, y como tiene amor a Dios, demuestra su amor al prójimo. Eso es una persona piadosa. Ama a Dios, y porque ama a Dios, demuestra su amor ayudando al prójimo. Amén. Y dice que este era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y acá cuando dice temeroso de Dios, hay una diferencia entre el prosélito, porque había gentiles que se hacían judíos, eso es un prosélito. Tiene que bautizarse, tiene que circuncidarse, en una palabra tiene que hacerse judío. Eso es un prosélito. Pero este Cornelio no era prosélito, era temeroso de Dios. Con esa palabra, temeroso de Dios, lo catalogaban a las personas que tenían simpatía por la religión judía, pero no llevaban la vida religiosa de los judíos, ni tampoco se circuncidaban. ¿Qué hubiese pasado con Cornelio si hubiese circuncidado? No era soldado, no podía ser centurión, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces vemos, hermano, pero aún así, él tenía, viste, gente que dice, no es creyente, pero simpatiza con la iglesia, ¿no? Y tiene esa inclinación, ¿no es cierto? De alguna manera, digo, qué maravilloso, hermano, porque ustedes saben que los romanos eran muy idólatras. Ellos tenían cantidad de dioses. Adoraban cantidad de dioses, incluso hasta el César era un dios para ellos, pero tenían cantidad de dioses, de los astros, yo qué sé, cantidad de dioses inventados por ellos. Y este hombre había venido así a Judea, ¿no? Había venido así, idólatra, creyendo, ¿no es cierto? Pero allí conoció la religión de que había un Dios verdadero, que había un solo Dios. Y se inclinó a eso, ¿no es cierto? Qué lindo, hermanos, amén, gloria al Señor. Qué bueno es Dios cuando permite, hermano, que nosotros nos defraudemos de los ídolos. ¿Cuántos de nosotros adorábamos ídolos? ¿Qué es adorar ídolos? Adorar cosas, nosotros que no son Dios. Que voy a la virgencita de allá, que el santito de acá, que el curandero allá. ¿No es cierto? Y llega un momento, hay gente que sigue y muere en esa idolatría. Pero hay gente que llega un momento y digo, esto no va más. Cada vez estoy peor. Voy allá, voy acá, le hago una promesa a la Virgen de allá, al santito de allá, y cada vez me va peor. Y uno se imagina que también Cornelio había estado así. Y de repente vemos que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que creó todas las cosas, y él se inclina a ese Dios. Y no se hace prosélito, no se hace judío, amén, pero él manifiesta, ¿no es cierto?, su temor a ese Dios, ayudando a la gente, porque dice acá, ¿no es cierto?, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y nos dice a qué pueblo, pero ¿a qué pueblo le haría limosnas? Al pueblo de Israel que estaba allí, a esos judíos, ¿no es cierto? Porque, hermanos, cuando se envió a los judíos para Cesarea a establecer sus comercios, también se hicieron las sinagogas, ¿no es cierto? Y esas sinagogas siempre precisaron, como la iglesia, que necesitan, amén, de ayuda económica para solventarla. Bueno, así había también. Y él daba limosna. Y una de las cosas que ella decía, oraba a Dios siempre. Era algo que lo
lo caracterizaba. No es que oraba porque el momento que tenía problemas, el momento que tenía que enfrentarse a una situación difícil, el momento que no me acuerdo cómo le decía, el gobernador lo llamara para dar cuenta de su trabajo y que orar por esa situación, no, ay, tengo que presentarme allá. Y yo, no, siempre oraba, en las cosas buenas y en las malas. Amén. En los momentos buenos y en los momentos malos, en los momentos de prosperidad y en los momentos, ¿no es cierto?, de problemas, ¿no es cierto?, de luchas, ¿no? Oraba a Dios siempre. Y dice el versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Aleluya. Y en el versículo 30 aclara un poquito más. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora estaba en ayunas, a la hora novena, mientras oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Qué era la hora novena? Las 9 de la mañana, las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. ¿Quién iba a orar a la hora novena, la de la oración? Y Juan también. Así que él había adoptado eso, no podía ir al templo, no podía ir a la sinagoga a orar, pero a la hora novena estaba en su casa orando y ayunando. Amén. ¿Por qué estaría ayunando? No lo sabemos, pero uno se imagina, ¿no es cierto? Por cosas espirituales, por conocer verdaderamente a Dios, ¿no? Aleluya. Y dice que en una visión él vio claramente. ¿Qué es una visión? Hay varias cosas que son parecidas, porque después más abajo habla de que Pedro tuvo un éxtasis, y hay diferencia entre visión y... En una visión es decir que él está consciente, está despierto, pero ve algo. A ver, eso es una visión de algo sobrenatural. Eso es una visión, ¿no es cierto? Estando despierto. Gloria a Dios. No que el éxtasis, como dice Pedro más adelante, es otra cosa. Es otra experiencia. Entonces dice que vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, decía a las 3 de la tarde, la hora de la oración, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, lo llamó por su nombre. Él, mirándole fijamente, cuando el ángel lo llama, lo nombra, y atemorizado porque vio algo que no era normal, era algo sobrenatural, ¿no es cierto? Eso produjo temor en él, amén, de las cosas de Dios. Dijo, ¿qué es, Señor? Pero enseguida lo asoció que era algo, ¿no es cierto?, de Dios. Amén. Atemorizado, pero no por un miedo de esconderse, sino que sabía, que se daba cuenta que era algo de Dios. Y él le pregunta, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué precioso, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo no sé si seguir orando porque Dios no me escucha? Yo no sé si seguir aportando, ayudando, porque la gente es desagradecida, la gente no valora. Sin embargo, delante de Dios está. Digo, que Dios nos ayude. ¿Y cuántas veces tenemos en nuestro trajinar en la vida, hermano, tenemos que trabajar en nuestra mente para concientizarnos que lo que hacemos, lo hacemos para Dios? Amén, alabado Dios. Porque si no, hermanos, es normal que nos desanimemos. Porque vamos a encontrar rechazo, no que nos paguen con una patada, como se dice, ¿no es cierto? Eso se va a encontrar. Pero cuando uno está concientizado que lo hizo para el Señor, bueno, está en tus manos. Porque las limosnas, amén, dice que habían subido a la presencia de Dios, pero Él no mandaba las limosnas para el cielo. Las limosnas, las ayudas, las daba, ¿no es cierto?, para la gente en necesidad. Pero Dios lo tenía en cuenta. Amén, su gasto, lo que sea, ¿no es cierto? Dios lo tiene en cuenta. Amén. Y eso va a ser tesoros en el cielo. Y tus oraciones, hermano. Amén, que parece que a veces Dios no responde, que Dios no escucha. Amén, pero sin embargo estaba en la presencia. Yo no sé cuánto tiempo, lo dice la Biblia, cuánto tiempo Cornelio estuvo orando y ayudando. ¿No? ¿Cuánto tiempo ha estado? ¿Sí? Tal vez en ese ayuno y en esa oración que él estaba, le habría pedido al Señor una experiencia
o también que Dios le habrá de una manera que para ver si estaba bien. Amén. Sí, de alguna manera, Dios, la cuestión que Dios en ese momento respondió. Todavía lo venía haciendo, ¿no es cierto? Por mucho tiempo, regularmente, ¿no es cierto? Orando a la hora de la oración, ayunando, amén, y siempre colaborando, siempre ofrendando, ¿no es cierto? Y llegó el momento que Dios le dice, ¿no? Qué maravilloso, qué reconfortante, qué refrigerio, amén, aleluya. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y entonces ahí viene la orden que le da el ángel. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Y acá, hermanos, vemos una cosa que nosotros cuántas veces a veces nos confundimos, ¿no? Y pensamos que porque las personas hacen cosas buenas, Dios por eso viene y los salva. Y no es así, hermanos. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando Dios le da la orden a Cornelio que llame a Pedro para que le hable la palabra de Dios como era, ¿no es cierto? No es que Dios se le apareció a Cornelio porque estaba en deuda porque Cornelio ofrendaba y oraba. No, eso tiene valor delante de Dios, pero nunca para conseguir la salvación. Porque si no, ¿por qué lo salvó a Pablo? Si Pablo no hacía nada para ser salvo. Y nosotros también, pero ¿cuántas veces, hermano? Y ustedes saben que eso tiene nombre, esa corriente de pensar que por méritos del ser humano hace algo y Dios lo completa. No, no es así. Nosotros, desde la caída del hombre, ¿no es cierto?, en el Edén, nunca más el hombre tuvo posibilidades de acercarse a Dios por sus propios medios. Nunca. Somos caídos, somos pecadores y es Dios que tiene que venir. Por eso vino Cristo del cielo. Amén, para hacer esa obra y acercarnos a Dios. No es, pero ¿cuántas veces usted alguna vez se ha dejado en ese pensamiento? Se merece. La verdad que se merecía ese hombre. La verdad que se merecía esa mujer que Dios lo salvara. Nadie nos merecemos esa salvación. Es por la gracia y misericordia de Dios. ¿Vieron cuando Noé, por ejemplo, dice que era varón recto? ¿Qué más dice Noé? Que era justo, ¿no? Pero dice que halló gracia ante los ojos de Dios. No fue porque era justo ni porque era recto, fue que halló gracia. ¿Y qué quiere decir gracia? Don inmerecido. Eso quiere decir gracia. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a no pensar que alguien o alguno de nosotros nos merecemos la salvación. Es por la misericordia de Dios que vino en nuestras vidas. Sí, el Señor me vio, yo estaba allí. Sí, nos vio, sí, pero Él tuvo que venir. No es que yo hice algo. Él vino. Amén. Y Cornelio, hermano, no es que el Señor, eso fue una obra, ¿no es cierto?, lo que él hacía para acercarse a Dios. No fue por eso, ¿no es cierto? Fue por la misericordia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Que eso quede claro, porque cuántas veces entra, a veces entre el pueblo de Dios que tenemos, que creemos en la sana doctrina, que estamos afirmados en la palabra, cuántas veces esos pensamientos vienen. Y a veces hasta se dicen, ¿no es cierto? Pero no es así. Lo mismo, hermano, que cuando, por ejemplo, alguien estaba en la iglesia, servía al Señor y de repente se va al mundo y alguno por ahí dice, bueno, la verdad es que capaz nunca fue creyente. No, se descuidó y cayó. Porque si no, ¿qué, hermano? Si pensamos así, ¿qué doctrina estamos aceptando? Salvo siempre salvo. ¿Vieron? Hay que tener cuidado. No podemos. A veces nos viene el pensamiento. Este capaz siempre fue un hipócrita. Esta capaz nunca se convirtió. Y por eso es así. No. Se convirtió. Muchos de ellos, ¿no es cierto? Pero otros descuidaron, volvieron atrás y se apartaron. Amén. Gloria a Dios. Y esta es una doctrina, y esa doctrina aparece, ¿no es cierto? Es una doctrina, es el salvo siempre salvo. Pero ¿cuántas veces como que ese pensamiento, ¿no es cierto?, que introducirse en los hijos de Dios? Aleluya. Entonces el ángel le da la orden, ¿no es cierto?, a Cornelio, que envíe a hombres a Jope, amén, a buscar a Simón, y le explica el que tiene por sobrenombre Pedro. En el versículo 6 le explica más. Dice, esta esposa está viviendo en la casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y otra de las cosas, hermano,
El ángel le habló y le dijo, pero el ángel no le predicó. ¿Cómo no decía que el ángel estaba allí? ¿Por qué no le predicó él? No puede. Los ángeles no pueden. ¿Cuánta gente dice, a mí que venga un ángel y me hable? Porque yo no creo en las iglesias, los pastores, ni nada. Que venga un ángel. No, va a venir el ángel. Podrá estar hasta en su lecho de muerte clamando por un ángel y no va a venir. Porque hay predicadores, hay hombres y mujeres salvados, redimidos por la sangre de Cristo, que están por predicar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Era fácil. Entonces que el ángel fue y le dijo, ni siquiera le costaba ya hablar de Jesús al ángel. Pero no, los ángeles no pueden. Después, cuando veamos Apocalipsis, vamos a ver que los ángeles van a predicar el Evangelio. Pero cuando la iglesia no esté acá. Amén. Gloria al Señor. Y dice el 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, hizo su tarea, su trabajo, ¿no es cierto? Lo que Dios le encomendó, hizo el ángel y se fue. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Y eso es lo que llama la atención, ¿no es cierto?, de este hombre. Porque siendo centuriones, uno se imagina otra vez lo que eran los romanos, que eran boca sucia, bueno, todos los pecados que se puedan cometer, porque eso, violaban igual a las mujeres judías, hacían tantas cosas, pero sin embargo, este hombre con su testimonio pudo ganar, ¿no es cierto?, pudo inculcarle la fe judía, amén, a dos criados suyos, amén, que estaban sirvientes de la casa, y a un soldado. Entonces dice devoto soldado. ¿Qué quiere decir devoto soldado? Creyente, ¿no es cierto? Fervoroso, un devoto soldado, de los que le asistían, de los que estaban ahí a su lado, ¿no es cierto?, para hacer lo que él le pidiera, ¿no? A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Salen para Jope y bueno, yo pensaba así, a las 3 de la tarde, él tuvo esa visión. Llama a los sirvientes, llama al soldado, les cuenta todo, ¿no es cierto? Los envía a un viaje de más o menos 48 kilómetros. Más o menos 48 kilómetros quedaba Cesarea de Jope. Le llevaba más o menos 12 horas, pero no caminaban las 12 horas de corrido, descansaban, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, es decir, los dos criados y el soldado iban por el camino y se iban acercando a la ciudad, y porque en esos caminos, ¿no es cierto?, había posadas, había lugares para quedarse, ¿no es cierto? Pedro dice, subió a la azotea para orar. ¿Dónde estaba Pedro? ¿En la casa de quién? De Simón el Curtidor, allí en Jope. Subió a la azotea, al piso alto, ¿no es cierto?, que era común que hubiera en las casas una azotea. Uno se imagina, ¿no es cierto?, esos días de calor, amén, pero en las tardecitas, esa azotea allí a la Villa del Mar tiene que ser algo maravilloso, aunque dice que acá era como la hora sexta cuando Pedro fue a orar a la azotea, como las 12 del mediodía. ¿Amén? Ya, así que habían salido, ¿a qué hora piensan ustedes que salieron de Cesarea? Como a las 5, ¿no? Y bueno, habrán caminado un poco, los agarró la noche, se habían quedado en alguna posada, de algún lado, ¿no es cierto? No sé si iban caminando, iban a caballo, pero muy probable que si un soldado andaría a caballo, ¿no? Pero, y al otro día sale el sol, sigue caminando, y cerca del mediodía iban llegando a Jope. En ese mismo Dios tratando, Dios guardando a esos que iban, Dios, amén, tratando con Pedro. Qué lindo que Dios se llama la providencia de Dios. Amén, que uno no puede, ¿no es cierto?, explicarlo, porque es algo tan grande, esas cosas que Dios hace, que como uno dice, no hay casualidad. Son cosas, ¿no es cierto?, que Dios prepara el momento, el tiempo. Porque esto que Pedro sube a esa hora, ¿no es cierto?, a orar a la azotea, amén, y le da un hambre. No sé si Pedro estaría ayunando también, pero él dice que fue a orar. Y le ataca un hambre. Y digo, ¿cuántas veces, hermano, el hambre que viene a ser un sentimiento o qué es? ¿Una sensación? Una sensación, es bueno, algo natural. Es algo natural, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas cosas, esas cosas naturales nos atacan para perturbar lo que estamos haciendo para Dios? Él está orando y le ataca un hambre. ¿Y cuántas veces estamos orando y nos ataca un sueño? ¿No?
o nos ataca una preocupación, o tantas cosas. Digo, qué tremendo, amén, esas cosas que están en nosotros, que son normales, pero a veces Dios trata con nosotros a través de una situación así. Y Dios estaba tratando con Pedro, amén, porque él sintió hambre en su estómago, pero había alguien por allá que tenía hambre espiritual. Y él tenía que saciar esa hambre. Amén. Aleluya. Y dice el versículo 11. Y vio el cielo abierto. Amén. En ese éxtasis, ¿no? Porque acá dice la última palabra del versículo. Y si tuvo gran hambre, quiso comer. Pero mientras preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Así que tuvo hambre y bueno, le avisó a la gente, ahí a la mujer de Simón, o a quien estaba aquí. También algo de comer porque me muero de hambre, ¿no? Pero él siguió orando, gloria al Señor, y ahí le sobrevino un éxtasis. Éxtasis es algo distinto que la visión. El éxtasis, la persona como que el pensamiento se le sale del cuerpo, una cosa así, ¿no es cierto? Creo que hay esta droga que se llama éxtasis, ¿no? No sé qué efecto produce, pero tendrá un efecto parecido a esto, ¿no? Gloria al Señor, como que él está allí, amén, pero su mente, ¿no es cierto?, se traslada, como que sale del cuerpo y ve algo real allí, ¿no es cierto? Porque lo que ve allí en su mente, algo real, y ve, dice, como un gran lienzo, como un gran pañuelo, ¿no es cierto?, atado de las cuatro puntas y venía lleno de animales. Dice, y vio un cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, eso descendía, en el cual, dice el 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y sabemos, hermanos, que los judíos, en la ley, ellos tenían prohibido comer cierta clase de animales terrestres, de aves, de peces, ¿no es cierto? No eran todos los que podían comer. A esos que no se les podía comer se les llaman animales inmundos, ¿no? Ahora se supone, hermanos, que en ese lienzo que venía lleno de animales, había animales que ellos no podían comer, pero había animales también que ellos podían comer, y había de toda clase. Pero cuando el 13 dice, le vino una voz ¿de dónde? El cielo, Dios, ¿no? Levántate, Pedro, mata y come. Estás con hambre, aprovechá. Y entonces dice el 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y dicen que cuando acá el Señor, Él le dice, ¿no? Mata y come, en la traducción original, mata y come es sacrifica y come. Y el sacrificio, hermano, lo hacía el sacerdote. Y después le daba a la gente que comiera. Entonces como que Pedro dice, no, yo no tengo la posibilidad de hacer eso. Es el sacerdote, una cosa así, ¿no? Sé que él se niega, ¿no es cierto?, a hacer eso. Y aún hasta ahora, hermanos, no sé si estoy bien informativo en estos días, que Israel le vuelve a comprar carne en Uruguay. Y yo no sé cuántos saben, hermanos, pero cuando Israel le compra carne a cualquier país y le compra Uruguay, el que viene a matar los animales es un sacerdote. Porque ellos no comen la parte delantera, es la parte delantera, no trasera. Por lo que le pasó a Jacob, que cojeaba cuando tuvo. Entonces esa parte los judíos no lo comen. Entonces ellos vienen y matan ellos y eligen y matan ellos. Hasta hace poco me acuerdo que escuché del pastor Sergio que decía, ¿alguien sabe eso? Sí, hermano. Vienen los sacerdotes, matan ellos y eligen las partes. Lo sangran bien, amén, sangran, pero ellos tienen por ley no comer sangre, ¿no es cierto? Ni nada, lo sangran bien y sacan las partes que ellos que pueden comer, lo demás no lo compran, ¿no? Gloria a Dios. Y eso era la costumbre que ellos tenían, por eso Pedro le dice, no señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el 15 dice, y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora cuando uno lee, hermanos, esto acá, parecería que fuera que ahora podemos comer chancho, podemos comer todo, nosotros ya no hay inmundo, porque por ejemplo ellos no podían comer peces que no tuvieran escamas. Entonces, ¿qué pez no podían comer? Bagre, anguilla, ¿no es cierto?
no podían comer cerdo y otros animales que nosotros comemos, ¿no es cierto? Conejo, amén. Gloria al Señor. Me acuerdo cuando recién nos convertimos y había un viejito que iba a ayudar a la papá, que decía un candil. No sé si candil o siempre estaba al lado de la empresa Alonso que estaba ahí en el gobierno, no sé quién se acuerda. Y el viejito candil me decía, ¿te metiste en la religión? ¿Ahora no vas a poder comer chancho? Porque los de la religión se adoran los chanchos. Y ese era, ¿no es cierto? Los paganos pensaban que los judíos no comían chancho porque adoraban el chancho, ¿no? Era lo que Dios, ¿no es cierto?, les había establecido. Amén. Pero una de las cosas también, hermano, que aprendemos acá es que Jesús no murió para que nosotros no vamos a comer chancho o conejo. Jesús murió para salvar nuestras almas. Amén. Esto, hermano, es algo secundario, ¿no? Que los animales todos son limpios, pero lo importante es, hermano, que ahora no hay diferencia entre los seres humanos. Esa era la enseñanza, ¿no es cierto?, que Dios le quería dejar a Pedro. Porque Pedro para él, dice que un judío, cuando se levantaba de mañana y oraba, decía, gracias Dios, porque soy judío, porque no soy mujer y porque no soy gentil. Era lo peor. Para ellos un gentil era un perro. Para ellos los gentiles eran combustible para el infierno. Para que las personas, según el pensamiento de ellos, se salvaran, tenían que hacerse judíos. Pero si no entendían, ¿no es cierto? Y entonces acá cuando Dios le dice a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, se está refiriendo al ser humano. El Señor murió por todos, por negros y por blancos, por ricos y por pobres, por gordos y por blancos, por todos. Murió el Señor, sea la nacionalidad que tenga. Amén, por todo. Eso es lo que le quería enseñar el Señor a Pedro. Amén, pero Pedro hasta ahí no lo entendía. Amén, no lo entendía. Y dice el 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y acá, después de toda esta experiencia, que va a la casa de Cornelio, que entra, que ve a la gente, miren lo que dice el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Eso es lo que Dios estaba tratando de enseñar a Pedro acá. Todavía no lo entendía. Ellos pensaban que el judío era de Dios y que el mundo tenía que ser judío para ser salvo. Amén, y así. Y dice el 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. 3 veces como Dios, amén, mostrando una y otra vez para que entienda. ¿Cuántas veces nosotros también somos así? Dios tiene que hablar tantas veces para entender. Y dice el 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. ¿Qué otras palabras se puede decir esto? Mientras Pedro estaba atónito. ¿Qué me quieres decir? Pensando, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres decir? Él no entendía nada. Él sabía que eso era de Dios. Pero ¿qué me quería decir el Señor? ¿Qué me quería mostrar? ¿Qué me quería enseñar? No lo entendía hasta ahí. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Mientras Pedro estaba allí, Dios tratando con él, la gente que había sido enviada de Cesarea, ¿no es cierto?, venía llegando. Y habrán preguntado, porque se supone que no era la única casa junto al mar. Amén. Acá vive Simón, el curtidor, no, aquella casa más allá, aquella que tiene allá el techito rojo, esa es la casa, y allá llegaron, golpean a la puerta, ¿no? Aleluya. Y llamándose preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro seguía en la azotea, pensando, rompiéndose la cabeza, los sesos, me rompo los sesos, cuando uno dice, cuando piensa, quiere entender algo, ¿no? Y viene le dijo el Espíritu, amén. Primero decía una voz, pero ahora vemos, ¿no es cierto?, que la voz era del Espíritu Santo. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, y aquí 3 hombres te buscan.
levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los envié. Porque dijo este Pedro va a decir, no voy, ¿cómo voy a atender gentiles? Entonces ya el Señor de antemano, antes que Pedro dijo, no, ¿cómo voy a ir? Ya le dice el Espíritu Santo, no dudes de ir con ellos porque yo los enviaba. Y amén, y aunque él no entendía nada, pero obedecía. Entonces vemos, hermanos, que Dios no busca perfección en nosotros. Dios busca obediencia y disponibilidad. Estar disponible. Eso es lo que Dios busca. Perfecto no, porque si no, nadie le serviría. Pedro no era perfecto. Tenía sus cosas, Dios tenía que tratar y hablar de ciertas maneras, ¿no es cierto? Pero sí estaba dispuesto a obedecer. Y sí estaba disponible para que donde Dios lo quisiera llevar, con lo que Dios quisiera hacer con él. No dudes de ir con ellos porque yo los envié. Entonces Pedro, descendiendo, ¿de dónde? De la azotea, amén, a la casa, a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y Pedro, al verlos, ve a un soldado romano, gentil, ve a otro que también era gentil, por la forma de vestirse, se da cuenta enseguida. Pero ya el Espíritu Santo había tratado con él. En otro momento, Pedro los trata ahí de lejos y dice, vayan, busquen una posada para ahí, acá no. Pero ahora, ¿cómo él fue cambiando, hermano? ¿Amén? Cómo Dios trata, ¿amén? Cambiando nuestros corazones. He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, y ahí nos comienzan a contar la historia, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación. Es decir, que las obras de Cornelio, su piedad, habían trascendido, ¿no es cierto?, afuera de Cesarea, ¿no es cierto?, de toda la nación, de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Digo, qué precioso, como si algunos otros alguien nos dijera, mirá que quieren que vayas a aquella casa porque quieren que les hables. Qué gozo, ¿no? Qué alegría. Yo veo que Pedro, qué maravilloso cuando la gente se abre. Mirá, allá en aquella casa quieren oír la palabra, allá en aquella casa quieren recibir la palabra. Qué gozo, y para Pedro ha sido un gozo, hermano, amén. Aleluya, tener ese privilegio de llevar la palabra a la casa de Cornelio. Pero, hermanos, Pedro sabía lo que era el viaje, amén, sabía cuánto quedaba, de dónde ellos habían venido, ¿no es cierto?, de Cesarea, y los hace pasar. A ver, en otro momento Pedro no lo hubiera hecho pasar, porque los consideraba inmundos, ¿no es cierto? Pero acá dice entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, mostró lo mejor de sí, amén. Les habrá ofrecido agua para lavarse, ¿no? Preparó comida o hizo preparar comida, pero ellos atendió, descansaron, ¿no? Aleluya. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, amén, levantándose, fue con ellos. Y le acompañaron a uno de los hermanos de Jope. ¿Cuántos hermanos le acompañaron? Miren lo que dice el versículo 32. El capítulo 11, versículo 32. ¿Qué dice? No. Ay. Apunté mal. ¿Cuántos hermanos eran? Eran 6, hermanos, porque lo dice esto. El capítulo 11 es acá, versículo 12, apunté 32 y la 12. 11, 12. ¿Qué dice? Y el Espíritu me dijo, cuando estaba contando a la iglesia, ¿no? Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Así que, ¿cuántos hermanos entonces acompañaron a Pedro? 6 hermanos. ¿Por qué piensan, hermanos, que Pedro fue acompañado por esos hermanos? Porque no fue solo. Necesitaba testimonio. ¿Amén? Para que sea más fácil después contar todo lo que había pasado. Ya la cosa, ¿no es cierto? Tenía que ir, había recibido gentiles ahí en la casa. Tenía que ir a la casa de un gentil. Después la iglesia iba a pedir cuentas de cómo hizo eso.
Entonces tuvo que llevar hermanos para que sean testigos, amén, de lo que habían hecho. Y acompañaron algunos de los hermanos de Job. Al otro día, es decir, que llegan al otro día a Cesarea, viajaron ese día que salieron, ¿no es cierto? Y el otro día entran a Cesarea. Y Cornelio dice les estaba esperando, amén, porque Cornelio sabría cuánto demoraban, ¿no es cierto? Sí. Le estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Digo, qué precioso, hermano. Ella tenía a sus parientes, hermanos, que también tenían sed de Dios, que él sabía, amén, que necesitaban la palabra. Amigos más íntimos, amén, amigos, amén, de ahí, gloria al Señor. Y dice que cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, que como dijimos, esto no lo hubiese hecho nunca antes, pero como Dios trató con él, él entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, adoró. Aquí, ¿no es cierto?, vemos a Cornelio, que era temeroso de Dios, ¿no es cierto?, pero todavía arraigado sus costumbres, ¿no es cierto?, de cuando era pagano. Amén, que se arrodillaba delante de las personas, porque a Faraón tenían que arrodillarse, a Faraón no, al César, tenían que arrodillarse, tenían que rendirle homenaje como un Dios, ¿no es cierto? Y con todo eso que le había acontecido, que fue un ángel que le habló, todo eso, ¿no es cierto?, eso estaba todavía en su corazón, ¿no es cierto? No podemos juzgarlo, ¿no?, porque él no era convertido, él todavía, ¿no es cierto?, tenía, como, ¿cuántas veces nosotros somos nuevos? Me acuerdo que nosotros nos convertimos y bueno, y aprendimos en la iglesia que los curanderos son del diablo, que actúan con el poder de Satanás y todo eso. Pero me acuerdo que una vez salimos últimos hablando con el pastor y decíamos entre nosotros, pero ¿y esas que curan de ojeo, o que curan de empacho? Eso no puede ser del diablo, porque hacen bien. Y Cornelio como que estaba así, ¿no es cierto? Pero es del diablo, sí. Es otro poder, no es el poder de Dios. Aleluya. Y Cornelio estaba confundido así, entonces se postra a sus pies y adoró. Mas Pedro enseguida le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y acá, hermanos, es una palabra, ¿no es cierto?, que refuta la doctrina, por ejemplo, de los católicos, que dice que Pedro fue el primer papa. ¿Y cuál es la costumbre de los papas? Hacerse besar, ¿no es cierto? Y Pedro se negó a eso. Y ahora dicen que los papas son sucesores de Pedro, pero no es así. Ni se sabe la historia si Pedro todavía estuvo en Roma. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, ¿no?, eso fue como si en el portón, ¿no es cierto?, una cosa así, hablando con él, van conversando, ¿no?, entró y halló a muchos que se habían reunido. Entra al comedor o a esa sala, ¿no es cierto?, y ve un montón de gente, amén, que se habían reunido para oír la palabra. Qué maravilloso. Y eso se sigue dando, ¿no? Amén. Y ahora si es así, ¿no?, sedientos de la palabra, solamente que ser un Pedro obediente, que se someta, que esté disponible para llevarles la palabra. Amén. Gloria al Señor. Y les dijo, y ahí Pedro manifiesta, ¿no es cierto?, lo que había en él, ¿no? Primero manifestó Cornelio su inclinación a adorar, amén, al hombre, pero acá Pedro no se guarda nada, ¿no? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Era abominable, no podía, ¿no es cierto?, era la costumbre, ¿no? Un varón judío nunca iba a ir a una casa de un extranjero, de un gentil. No comía con él, no compartía nada. Y ahí Pedro le dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cómo le mostró Dios que a ningún hombre llame común o inmundo? En la visión, amén, en esa visión de esos animales, amén, gloria al Señor. Aleluya. Y otra de las cosas que vemos, hermanos, que a veces está
En la iglesia no tanto, los hijos de Dios, pero uno ve que hay personas que se creen mejor ante Dios por lo que comen, ¿no? Que comen bien, que comen sano. Y uno puede comer bien, sano, ¿no es cierto?, por la salud, amén, y otro le da, ¿no es cierto? Ahora, delante de Dios, todos son iguales. La comida no nos hace ni mejor ni peores ante Dios. Eso es clarito, ¿no es cierto? Eso es así. Pero a veces hay gente, ay, no, yo no como esto, pero porque quiere estar bien, pero delante de Dios eso no tiene valor. Cualquiera, ¿no es cierto?, es libre, amén, de comer lo que le gusta, de comer lo que le agrada, de comer lo que le hace bien, de lo que lo mantiene saludable, ¿no es cierto?, que no engorde, pero cualquiera tiene, ¿no es cierto?, ese derecho. Pero delante de Dios no le hace más acepto. Puede ser un gordo, un chon, ¿no es cierto?, que está comiendo, ¿no es cierto?, tomando Coca-Cola, o puede ser uno que toma agua mineral y con un churrasquito, ¿no es cierto? Delante de Dios son iguales. La comida, y Pablo después lo explica claramente, es decir, que ni somos ni aceptos ante Dios por lo que comemos, o dejamos de comer. Y dice el 28, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. No le dije que no al Señor, obedecí, no entendía, pero vine. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Amén. Y ahí entonces Cornelio, lo vamos a dejar por acá. Ahí Cornelio entonces relata su experiencia, ¿no es cierto? Amén, para que él fuera a su casa a hablar. Entonces vamos a ver, hermanos, que Cornelio amaba a Dios, hacía limosna, oraba a Dios siempre, pero él no era salvo. Amén, no era salvo. Él tenía esa inclinación, simpatizaba, ¿no es cierto?, pero él le faltaba aceptar a Cristo en su corazón para ser verdaderamente salvo. Amén, gloria al Señor. Pedro y la conversión de los gentiles. Y hay gente que dice que el título siempre, ese capítulo 10, uno no imagina la conversión de Cornelio, pero también fue la conversión de Pedro. Amén. También fue la conversión de Pedro. A partir de allí el libro de los Hechos, hermanos, se abre a los gentiles. Punto A. Dios lo habla a Cornelio sobre Pedro, versículo 1 y 2. Cornelio, un gentil que servía a Dios. Versículo 3 al 6. Dios envía un ángel para decirle a Cornelio que busque a Pedro. Versículos 7 y 8. Cornelio obedece la orden de Dios y envía a Pedro. Punto B. La visión de Pedro del gran lienzo. Versículos 9 y 10. Pedro en la azotea de Simón el curtidor. Versículo 11 al 16. La visión de Pedro. Versículo 17 al 20. Dios le hace saber a Pedro la llegada de los mensajeros de Cornelio. Versículo 21 al 23. Pedro va con los mensajeros a Cesarea para ver a Cornelio. Mira, hermano, que es Cesarea, no es Cesarea. Cesarea es otra cosa, pero yo he escuchado que dicen Cesarea, sin usar tilde. Cesarea es lo que es, ¿no? Esto es Cesarea. Punto C. El encuentro de Cornelio y Pedro. Versículo 24 al 26. Pedro llega a la casa de Cornelio. Versículo 27 al 29. Entrando en la casa de Cornelio, Pedro explica por qué vino. Amén. Hasta ahí. Y las preguntas. Pregunta 1. ¿Quién era Cornelio? ¿Dónde vivía? ¿Y qué relación tenía con Dios? Pregunta 2. ¿Qué experiencia tuvo Pedro mientras estaba en la azotea? Y pregunta 3. ¿Qué le enseñó Dios a través de esa visión? Amén. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, aportar algo, hermanos?